marrón, negro, rojo. Es marrón 1, negro 0, rojo 100. 10 por 100 es 1000. Así que esto quiere decir que esto es una resistencia de 1K. Veamos con el multímetro, comprobémoslo. La cuarta franja es dorado. Esto quiere decir que el valor de la resistencia debe variar entre 950 y 1050 ohmios. Efectivamente, la resistencia marca 1001 ohmios, que está dentro del rango. Lo ponemos acá, valor real, 1001 ohmios. Ya. Veamos la tercera resistencia, el tercer ejemplo. A ver, vemos acá. Este es primera franja marrón, segunda negro, tercera amarillo, cuarta dorado. Bien. El valor teórico sería marrón 1, negro 0, 10. Amarillo es 10 a la cuarta. 10 por 10 a la cuarta son 100.000. Acá ya no podemos tenerlo en 2K. Lo cambiamos. 20K tampoco, no lo marcaría. Tiene que ser en 200K. A ver, veamos. Nos marca que tiene 99.5K. El valor es el valor de la resistencia. Y efectivamente 99.5 está dentro del rango de entre 95 y 105. O sea, las tres resistencias sí funcionan correctamente. Ninguna de ellas están dañadas. 99.5K kilo ohmios. Muy bien. Ahora les mostraré, a ver, la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Esta ley de Ohm, particularmente, para mí, es la ley más importante entre la eléctrica y la electrónica. ¿Por qué? Ya que a partir de esta pequeña ecuación se puede resolver problemas muy diversos. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que voltaje es igual a la corriente que circula por un circuito cerrado por la resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. En algunas partes les dicen ley de Ohm es igual a VIR. Bueno, es una forma de acordarse, más práctico. Ahora veamos. Circuito serie. Cuando se dice que un circuito es circuito serie, es cuando tenemos es cuando tenemos una fuente de tensión, el voltaje, y alrededor están las resistencias, una a continuación de la otra. Estas resistencias tienen que estar unidas por medio de una sola pata, nada más, ya que si tienen las dos patas, están unidas por medio de sus dos patas, ya no sería serie, sino sería paralelo. La propiedad que tiene este circuito es que en las tres resistencias siempre va a circular la misma corriente, es el mismo valor de la corriente. Bien, ahora veamos acá. Circuito paralelo. Cuando se dice que un circuito es paralelo, es cuando se tiene la fuente de tensión y las resistencias están unidas por medio de sus dos patas. A ver, acá, esto de acá es un mismo punto, igual arriba. La propiedad de este circuito es que en las tres resistencias ya no es la misma corriente, sino acá será el mismo voltaje. En un circuito serie, el voltaje en las resistencias es distinto, pero es la misma corriente. El circuito paralelo es al revés, nada más. Ahora, circuito mixto. ¿Cuándo será un circuito mixto? Es cuando tiene una combinación de las dos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que cuando en un circuito encontremos circuito serie y circuito paralelo, entonces diremos que es un circuito mixto. Demostración del circuito serie. En un circuito serie la resistencia equivalente es igual a la suma de todas sus resistencias.
Demostración. Por la ley de Ohm que tenemos, que voltaje en cada resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Acá tenemos, voltaje es igual a corriente por R1 más corriente por R2 más corriente por R3. Recordemos que en un circuito serie la corriente es la misma siempre. Bien, entonces acá factorizamos la corriente. Tenemos que voltaje es igual a corriente más suma de resistencias. Bien, entonces la corriente lo pasamos a dividir al voltaje. Voltaje entre corrientes es igual a la suma de las resistencias. Pero voltaje entre corrientes según la ley de Ohm, ¿qué es? Es una resistencia. En este caso sería la resistencia equivalente. Resistencia equivalente en el circuito serie es igual a la suma de las resistencias. Demostración para el circuito paralelo. Ya. En el circuito paralelo, la corriente total, que es la que sale de la fuente de tensión del voltaje, acá la corriente acá, a esa se le denomina corriente total, es igual a la corriente que pasan por las resistencias. Es igual, la corriente total, a ver, la corriente total es igual a la corriente que pasa por R1, por R2, más R3. Corriente total es igual a la suma de corrientes. ¿Ya? Pero ¿qué es igual corriente según la ley de Ohm? Es igual a voltaje entre resistencia. Bien, entonces tenemos que la corriente total es igual a al voltaje entre la resistencia equivalente. Esto sería igual a voltaje entre R1 más voltaje entre R2 más voltaje entre R3 y así sucesivamente. Como el voltaje en todos es la misma, simplificamos el voltaje y nos queda que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3 más y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué es igual la resistencia equivalente en un circuito paralelo? La resistencia equivalente es igual a 1 sobre la suma de las inversas de las resistencias. Una propiedad que tiene el circuito paralelo para dos resistencias es que la resistencia equivalente será igual al producto sobre la suma de estas dos resistencias. Ahora juntemos las tres resistencias para formar un circuito serie. Bien, las resistencias están unidas por una sola pata, eso quiere decir que están en serie. Bien, acá tenemos el valor de las tres resistencias. La primera es de 560, la otra es de 1K y la que sigue es de 99.5K kilómetros. La suma en valor teórico debe de ser de 101.560 kilo ohmios. Digo, 101.560 ohmios. A ver, veamos en el multímetro. Como este es 101, lo vamos a colocar en 200K. ¿Cuánto nos marca? Y efectivamente nos marcó 101 kilómetros, 101 kilómetros. Bien, ahora veamos el circuito paralelo. Lo hacemos rápidamente. La resistencia 1, resistencia 2 ya están. Ahora la resistencia 3. Bien. En teoría, valor teórico nos marcó que como la resistencia equivalente es 1 entre la suma de las inversas, nos marcó que debe ser 357.7 ohmios. No kilómetros, sino 357.7 ohmios. Vemos cuánto nos marca el multímetro. Acá está en 200 kilómetros. Lo bajamos hasta 2 kilómetros. Y nos marcó 359 ohmios, disculpe. Pero ¿por qué nos marcó 359 y no 357.7 como nos indicó el valor teórico? Es porque estas resistencias tienen una tolerancia, o sea,
tienen un límite de valor, deben estar dentro de un límite, y ese límite hace que su valor varíe. Por eso es que el multímetro nos marcó 359.